Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver medición y sistemas de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, estándar y uniforme. En general se definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. ¿Sale? Aquí tenemos lo que es el prefijo, el símbolo, el factor y la equivalencia decimal. Unidades fundamentales son aquellas que para definirse se necesitan de un patrón estandarizado e invariable. Que por ejemplo tenemos la magnitud física fundamental, que es la longitud, masa, tiempo, etcétera. Unidad fundamental es el metro, kilogramo, segundo. Y ahí tiene su símbolo de cada uno. Unidades derivadas son aquellas que se definen por medio de las relaciones matemáticas a partir de las unidades fundamentales y se utilizan para medir magnitudes derivadas, que ahí ya las tenemos, que son magnitudes físicas derivadas, nombre de la unidad y símbolo de la unidad. Sistema inglés de unidades. El sistema anglosajón de unidades es un conjunto de unidades de medida diferentes a las del sistema métrico decimal, que se utilizan actualmente como medida principal en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunos territorios históricamente vinculados a estos dos países. Sistema CGS es un sistema de unidades basado en el centímetro, el gramo y el segundo como unidades de longitud, que es masa y tiempo respectivamente. Su calificativo es el acrónimo de estas tres unidades. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión o las tablas de conversión de unidades. Por ejemplo, vamos a convertir de pies a metros. ¿Sale? Un metro tiene 3.28 pies. Aquí vamos a convertir 7 pies a metros. ¿Sale? Tenemos que son 7 pies que va a ir multiplicado por 1, que es de 1 metro, sobre 3.28 pies. Vamos a eliminar lo que es la palabra de pies en ambos para que nos quede en metros. ¿Sale? Multiplicamos 7 por 1 entre 3.28 y nos da el resultado 2.134 metros. Siguiente, que es de kilómetros a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces multiplicamos 7 por 1000 entre 1 y nos da 7000 metros. Para que nos quede en metros vamos a eliminar la palabra kilómetros. Notación científica. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base de 10 con exponente positivo o negativo. Funciona para que los números muy grandes o muy pequeños necesiten menos espacio cuando son escritos. Los cálculos con números largos son más fáciles de hacer cuando se usa una notación científica. Por ejemplo, el número ordinario 500 en notación científica sería 5 por 10 a la 2. 520 sería 5.2 por 10 a la 2. Y así sucesivamente. Tenemos el que es 0.05 en notación científica, aquí ya sería negativo, que sería 5 por 10 a la menos 2. Instrumentos de medición. Un instrumento de medición es aquel que permite medir la longitud, volumen, extensión o capacidad por comparación de un elemento estandarizado, el cual es tomado como referencia para posteriormente asignarle un valor número mediante algún instrumento graduado con dicha unidad, que aquí se clasifican en dos, que es métodos directos y métodos indirectos. Métodos directos: la medida o medición directa se obtiene con un instrumento de medida que compara la variable a medir con un patrón. Así, si se desea medir la longitud de un objeto, puede usarse un calibrador. Métodos indirectos. Medición indirecta es aquella en la que una magnitud buscada se estima midiendo una o más
magnitudes diferentes y se calcula la magnitud buscada mediante cálculo o partir de las magnitudes directamente medidas. Los tipos de errores de medición pueden ser aleatorios, sistemáticos o significativos, entre otros. Se conoce como error de medición a la diferencia existente entre el valor que se ha obtenido y el valor real del objeto medido. Error aleatorio. Son aquellos que se dan cuando se hacen medidas consecutivas de un mismo objeto o fenómeno, obteniendo valores diferentes en cada caso. ¿Qué es error sistemático? Dependen directamente del sistema que se está empleando para realizar la medición. Por este motivo son errores constantes. Error despreciativo es aquel error que, por ser mínimo, no constituye un problema para las mediciones que se están llevando a cabo. Error significativo es aquel que representa un problema para el trabajo que se está realizando. Si la diferencia de medidas es muy grande, evidentemente se tratará de un error significativo. Los tipos de errores de medición pueden ser aleatorios, sistemáticos, despreciativos o significativos, entre otros. Se conoce como error de medición a la diferencia entre el valor que se ha obtenido y el valor real del objeto medido. Error por defectos en el instrumento empleado. Muchos de los errores que se cometen al momento de hacer mediciones pueden ser atribuidos a los instrumentos que se emplean. Error causado por la persona que toma la medida. El ser humano es imperfecto. Por lo tanto, cuando un individuo es el encargado de tomar las mediciones, existe un margen de probabilidades de que se cometa un error. Error debido a las condiciones ambientales, las temperaturas, el sonido y otros estímulos del ambiente también afectan las mediciones.